Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un órgano que la mayoría ignoramos hasta que decide, de forma bastante dramática, que dejemos de hacerlo. El páncreas. Así es. Nos han llegado varias fuentes, la mayoría de un texto de medicina interna, así que el enfoque va a ser muy clínico. La misión es entender cómo esta pequeña glándula, que está ahí escondida, puede ser el origen de problemas tan graves, desde fallos de diseño hasta tumores silenciosos. Exacto. Y es que el páncreas es un órgano con una doble personalidad fascinante. Por un lado está la faceta endocrina, la que conocemos por la insulina, el azúcar. La diabetes, claro. Eso es. Pero por otro, tiene una cara exocrina, que es una potentísima fábrica de enzimas digestivas, un verdadero arsenal químico. Diseñado para deshacer la comida. Justo. Y como veremos, muchos de los grandes problemas empiezan ahí, cuando esa fábrica se descontrola y sus productos se activan donde no deben. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por lo que las fuentes llaman anomalías congénitas. Los problemas que vienen, por así decirlo, de fábrica. Me ha llamado mucho la atención el páncreas anular. El nombre ya. Es muy visual, ¿verdad? Y bastante acertado. Imagina que durante el desarrollo del feto, una parte del páncreas, en vez de quedarse en su sitio, decide abrazar al duodeno. ¿Abrazarlo? Literalmente. Forma un anillo de tejido pancreático a su alrededor. A veces no pasa nada, pero otras veces ese abrazo es tan fuerte que lo estrangula y crea un atasco. La comida no puede pasar. Un problema de fontanería anatómica, vamos. Exacto. Es una rareza, pero ilustra muy bien cómo un pequeño error en los planos del cuerpo puede tener consecuencias enormes. Y el más común, dicen las fuentes, no es ese. Es el páncreas divisum. ¿En qué consiste? A ver, el páncreas divisum es el ejemplo perfecto de algo que es anatómicamente diferente, pero no siempre un problema. El páncreas se forma de dos partes que luego se fusionan. Y cada parte tiene su propio conducto de drenaje, ¿no? Eso es. Y lo normal es que esos conductos también se fusionen en un único desagüe principal. En el páncreas divisum, esa fusión de los conductos no ocurre. Entonces tenemos dos sistemas de tuberías separados en lugar de uno. Exactamente. Y el problema es que la parte más grande del páncreas acaba drenando por una abertura mucho más pequeña. Es como intentar vaciar una piscina con una pajita. Suena poco eficiente. Lo es. Pero lo curioso es que, siendo la anomalía más frecuente, la mayoría de la gente que la tiene vive sin saberlo y sin síntomas. El cuerpo se apaña. Pero en algunos casos sí da problemas. En una minoría sí. Este drenaje deficiente puede generar una especie de atasco crónico, que algunas creen que aumenta el riesgo de sufrir pancreatitis. Es un tema de debate, si es causa directa o solo un factor que predispone. Fascinante. Y para cerrar con estas rarezas, el páncreas ectópico. Tejido pancreático fuera de sitio, ¿cómo es posible? Pues es como si durante el desarrollo embrionario un grupito de células pancreáticas se perdiera y anidara en otro lugar. Se equivocan de dirección. Un fallo en el GPS celular. Buena analogía. La ubicación más común que citan las fuentes es el divertículo de Meckel, en el intestino delgado. Tienes una islita de páncreas funcionando donde no toca. No suele dar problemas, pero a veces se inflama y puede ser un misterio diagnóstico. Hablando de atascos e inflamación, eso me lleva directamente al siguiente bloque, la pancreatitis aguda. Las fuentes la describen como un proceso de autodigestión. La idea es, francamente, aterradora. Lo es. Es que parece de ciencia ficción, ¿no? Que el mismo arsenal químico que tu cuerpo produce para digerir un filete se pueda volver contra ti de esa forma tan violenta. ¿Y qué provoca ese cortocircuito? Mencionan muchas causas. Un cálculo biliar, el alcohol, triglicéridos por las nubes, incluso fármacos. Sí, las causas son muchas, pero todas acaban en lo mismo. Las enzimas digestivas se activan de forma prematura dentro del propio páncreas. En lugar de en el intestino. Exacto. Piénsalo como un equipo de demolición que se activa por error dentro del edificio que tiene que proteger. Un cálculo biliar tapona la salida, sube la presión. El alcohol es tóxico directo para las células. El resultado es que se liberan las enzimas y empieza la destrucción en cadena, una reacción en cadena brutal. Las proteasas empiezan a digerir las proteínas del propio tejido, las lipasas disuelven la grasa que lo rodea y las elastasas. Esas son las peores, según el texto. Son las peores porque atacan los vasos sanguíneos. Son como sopletes que rompen las tuberías y causan una hemorragia masiva. ¡Qué barbaridad! Y el cuadro clínico que describen es dramático.
Un dolor insoportable en la boca del estómago, náuseas, fiebre, y mencionan 2 signos con nombres de novela, el signo de Grey Turner y el de Cullen. Son pistas visuales que ningún médico quiere ver, son hematomas, moratones. El de Cullen alrededor del ombligo y el de Grey Turner en los costados. ¿Y qué indican? Indican que la catástrofe es mayúscula. Significan que la hemorragia interna ha sido tan grande que la sangre ha viajado a través de los tejidos hasta llegar a la piel. Son el reflejo externo de la forma más grave, la pancreatitis necrohemorrágica. Frente a esa explosión, las fuentes nos presentan su contraparte, la pancreatitis crónica. Ya no es una explosión, sino una destrucción lenta, un fuego que arde a baja intensidad. Exacto. Es el paso de la demolición a la ruina progresiva. Y aquí el principal culpable, según apuntan todas las fuentes de forma abrumadora, es el consumo crónico de alcohol. Hablan de hasta un 90% de los casos. Sí, hasta un 90%. Lo que ocurre es que la inflamación continua va destruyendo el tejido funcional y el cuerpo lo reemplaza por tejido cicatricial, por fibrosis. Es como si el órgano, poco a poco, se fuera convirtiendo en piedra. Claro, y un páncreas que es, bueno, que es básicamente una cicatriz, supongo que no funciona muy bien, ¿no? No funciona, las consecuencias son devastadoras. Primero, el dolor crónico. Constante, incapacitante y muy difícil de tratar. Y luego, la insuficiencia del órgano. Deja de hacer su trabajo. Sus 2 trabajos. Deja de producir enzimas, lo que lleva a la mala absorción, diarrea, pérdida de peso, y si la destrucción sigue, afecta a los islotes que producen insulina y el paciente acaba con diabetes. El último apartado se centra en las masas, quistes y tumores. Me gustaría que aclaráramos la diferencia entre un quiste congénito y un pseudoquiste, porque ambos son sacos con líquido, pero la diferencia debe ser importante. Es la pregunta clave. Y sí, la diferencia es radical. Un quiste congénito es un quiste verdadero. Una bolsita pequeña, con una pared propia y, esto es lo crucial, revestida por dentro de células epiteliales. Es una estructura biológica definida. ¿Y el pseudoquiste? El pseudoquiste no es un quiste de verdad. Es la consecuencia de un trauma, casi siempre una pancreatitis aguda. Es una colección de líquido y tejido muerto que queda encapsulada por el tejido inflamado de los órganos de alrededor. No tiene pared propia. No tiene pared propia ni revestimiento epitelial. Es, en esencia, una cicatriz llena de líquido. Y son mucho más grandes y con más riesgo de infectarse o romperse. El manejo es completamente distinto. Entendido. Y de las cicatrices líquidas pasamos a la amenaza más temida, los tumores. Las fuentes son muy claras con el adenocarcinoma de páncreas. Lo llaman uno de los más letales por su crecimiento silente. Es que eso es lo que lo convierte en un enemigo formidable. El 80% nacen en los conductos y es un tumor duro, leñoso, que no forma una gran bola, sino que se infiltra, se extiende en silencio entre el tejido normal. Y no da síntomas. No da síntomas hasta que ya es muy tarde. Cuando aparecen, como dolor de espalda o ictericia, que es la piel amarilla, suele ser porque el tumor ya ha invadido nervios o ha bloqueado el conducto biliar. Y para entonces, a menudo las opciones son pocas. Y a nivel molecular, las fuentes mencionan mutaciones en genes como KRAS, P16, P53. Suenan como, no sé, como un código secreto. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues mira, en la práctica es la tormenta perfecta a nivel genético. Imagina que una célula es como un coche, ¿vale? Vale. Hay genes que son el acelerador y genes que son el freno. El gen KRAS es un acelerador clave. Una mutación ahí es como si el pedal se quedara pisado a fondo. Le dice a la célula que se divida sin parar. Y los otros son los frenos. Exacto. Genes como el P16 y el P53 son los frenos. Su misión es detectar problemas y parar el coche o incluso destruirlo si el daño es irreparable. En el cáncer de páncreas no solo se pisa el acelerador a fondo, es que a la vez se cortan los cables de los frenos. Sin frenos y con el acelerador atascado. El desastre. El desastre es inevitable. Crecimiento descontrolado. Para terminar, se mencionan brevemente otros 2, el ampuloma y el pancreatoblastoma. Sí, y son interesantes. El ampuloma aparece justo en la ampolla de Vater, donde se unen los conductos del páncreas y la bilis. ¿En un cruce de caminos? Justo. Y eso es, paradójicamente, su punto débil y la salvación del paciente, porque al estar ahí, enseguida obstruye la bilis y el paciente se pone amarillo.
Da la voz de alarma muy pronto, Permite un diagnóstico más precoz. mucho más. Y el pancreatoblastoma es un tipo raro, maligno, pero específico de niños y jóvenes. Un recordatorio de que esta enfermedad no entiende de edades. Entonces, recapitulando este recorrido, la imagen que me llevo es la de un órgano pequeño, casi oculto, pero con un poder bioquímico descomunal. Totalmente. Un poder diseñado para nutrirnos, pero que, si se desequilibra, puede autodestruirnos con una violencia terrible. O consumirse lentamente. La palabra clave es esa. Equilibrio. Un equilibrio exquisitamente regulado. Y hemos visto que ese equilibrio se puede romper por un fallo de diseño, por un cortocircuito metabólico o, y esto es lo más importante, por agresiones externas continuadas. Y con eso cerramos nuestro análisis de hoy. Pero me queda una última reflexión en el aire. Claro, porque al final, si ves la influencia tan aplastante de factores como el alcohol y el tabaco, En las dos peores patologías, además, la pancreatitis crónica y el adenocarcinoma. exacto, te queda la pregunta en el aire, ¿no? ¿Hasta qué punto la salud de nuestro páncreas está predeterminada por los planos genéticos con los que nacemos? ¿Y cuánto depende realmente del guión que cada cual escribe, día a día, con sus propios hábitos?